Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, ya veis, Óscar, voy a hacer la presentación. Óscar es andaluz de nacimiento. Es un apasionado de los misterios, además de un incansable buscador de la verdad y el conocimiento. Licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología, siente especial predilección por la literatura y la historia. Ha desarrollado una amplia trayectoria literaria como blogger y articulista en diversos medios de la red, destacando su página de Facebook Para lo que hemos quedado, que llegó a tener a cerca de 60.000 seguidores. Crítico y escéptico por definición, defiende la búsqueda del saber sin límite, haciendo suya aquella frase del físico estadounidense Richard Feynman: hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se caiga el cerebro. Actualmente forma parte del equipo del programa de radio Tempus Fugit del canal de Candil Radio de Huércal de Almería, un referente en el mundo de lo desconocido. Además, dirige un pequeño programita de radio llamado Homo Insolitus, en el que cada semana se hace eco de algún humano peculiar de la historia. A su primer libro, Prohibido excavar en este pueblo, le siguió junto a Xavi Bonet y Edith Savariz otro libro titulado Compendium Redae, 100 años de Rennes Le Chateau. Por otro lado, pongamos que hablo de Jesús, un estudio histórico con desvíos de la misteriosa figura de Jesús de Nazaret, y su última obra, por el momento, son Reales Reliquias de Cristo, otra interesante obra sobre la figura de Jesús. Asimismo, ha coordinado el proyecto filosófico literario Aprende a pensar, que ha concluido con la publicación de la obra Todos los lectores de este libro son idiotas. Ha publicado artículos en revistas como Más Allá, El Octavo Sabio o Muy Historia, además de colaborar habitualmente en El Ojo Crítico. Por otro lado, ha escrito varios relatos de ficción que han sido editados en las antologías literarias 13 Muertes sin Piedad y Año 1, ambas editadas por Sol del Sol del 2016, y Letras para el Camino, Letras de Esparto 2016, el Círculo Rojo. Y próximamente saldrá a la luz la que será su sexta obra literaria. Me encanta, sé que tiene un currículum que dentro de nada ya estará hablando de ti. Bueno, hoy va a dar una sorpresa, así que hablas de... Bueno, ahora os digo. Muchas gracias, Mar. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo venía dispuesto a hablar de Reliquias de Cristo, pero tenía pensado darle a ustedes a elegir si querían hablar que hablase de este tema o hablase de otro tema, de otro libro que sería mi sexto libro, como bien ha dicho Mar, que aún no ha salido, sale dentro de unos días, por lo tanto no está físicamente disponible, pero yo creo que va a ser más guay la presentación de este otro libro. Así que, ¿qué hago? ¿Os doy a elegir o decido yo por mi cuenta? Venga, os doy a elegir, si os parece. ¿Sí? ¿Reliquias de Cristo o María Magdalena? No sé por qué lo imaginaba. Bueno, pues vamos. María Magdalena. A ver, os cuento, el libro va a salir dentro, como decía, a final de mes. El motivo de cambiar de charla es porque precisamente estaba preparando una charla que daré el día 12 en Sevilla, el 12 de mayo en Sevilla, y igual suena un poco prepotente, igual suena un poco altanero, pero es que me estaba gustando mucho cómo estaba quedando la presentación, y dije, lo tengo que hacer en Jaén, porque además sé que es una ciudad especialmente relacionada con la Magdalena. María Magdalena. Hay un misterio para empezar, el misterio de su nombre, porque todos damos por hecho, en parte por culpa, o como consecuencia de lo que la Iglesia Católica siempre ha defendido, que María Magdalena era de un lugar que se llama Magdala, y que Magdalena, su supuesto operativo, era su gentilicio, ¿no? ¿Verdad? ¿Creéis que esto es así? ¿Sabéis qué otro personaje evangélico se llama con su gentilicio? Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, ¿verdad? Bueno, pues no está tan claro. No está claro ni que Jesús sea de Nazaret, ni que María Magdalena sea de Magdala. Entre otras cosas porque, si bien es verdad que hay un lugar que se llama Al-Mikdal o Al-Makdal en árabe, Mikdal en hebreo, en la actualidad, bueno, como veis, no deja de ser una pequeña aldeilla. Es curioso porque ese lugar, al igual que Nazaret, no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento, nadie menciona Magdala. Ni hay ninguna referencia de ningún historiador contemporáneo, ni Flavio Josefo, ni Plinio, nadie mencionó nunca ni Magdala y, por supuesto, tampoco Nazaret. Por lo tanto, ¿por qué llamaron a esta mujer María Magdala o María Magdalena? La misma pregunta hay que hacerse con Jesús. ¿Por qué llamaron a Jesús
Jesús de Nazaret, o Jesús, realmente Jesús nunca lo llaman Jesús de Nazaret en el Evangelio, siempre dice Jesús el Nazareno. Y bueno, yo en el libro planteo varias hipótesis sobre cuál podía ser el auténtico significado de este apelativo, pero con María Magdalena la cosa va para otro lado. Pero, como los que me conocéis y los que me habéis leído ya sabréis que yo soy muy de irme por las ramas y hablar de cosas tangenciales a los temas, y a mí lo que me interesa realmente es esto. Esto que, como os decía, esto es Al-Migdal, la supuesta Magdala, de la que procedía María Magdalena, y aquí resulta que hace unos años, hace unos 20 años, en la afuera del pueblo se descubrió algo asombroso, que es la sexta sinagoga judía del siglo I, antes, lógicamente, antes de la destrucción que supuso la primera guerra entre los judíos romanos, que empezó en el año 70 y que terminó con la destrucción del Templo de Jerusalén. Solamente hay 6 sinagogas conservadas, había 5, y esta es la sexta, conservadas de esos 70 años, y de la casualidad que una está a escasos kilómetros, a 2 o 3 kilómetros de Al-Migdal. Claro, esto ha llevado a que se plantee, bueno, pues si hay una sinagoga en el siglo I aquí, y si María Magdalena era de allí, y María Magdalena tiene una relación especial con Jesús, y Jesús se dice una y otra vez en los evangelios que leía en las sinagogas de Galilea, pues seguramente Jesús tuvo que estar aquí, ¿no? Esa es la conclusión a la que se saca. Pues bien, como todos sabemos, si hay una cosa que le gusta, y no voy a decir a los cristianos, sino a los católicos, si hay una cosa que le gusta a los católicos, especialmente a la institución de la Iglesia Católica, es montarse, montarse algún tipo de negocio. Y resulta que aquí, en torno a estas reliquias, en torno a este resto arqueológico que se encontró, se está montando un auténtico parque de atracciones relacionado con María Magdalena, que se llama The Magdala Project, que es esto que ven aquí. Aún no está construido, está en fase, está en construcción, pero pretende ser, pues, aparte de tener una super iglesia, que sí está, es lo único que está construido para ahora, y tener, pues, un amplio espacio hotelero con numerosas habitaciones para todos los peregrinos que quieran ir a visitar supuestamente los sitios por los que anduvo María Magdalena. Como pueden ver, resulta que esta es la iglesia, es realmente asombroso y es realmente precioso el sitio, ¿no? Como ustedes sabrán, Tierra Santa está salpicada, está llena de sitios en los que supuestamente son los sitios de los que hablan los evangelios, ¿no? Magdala era el último sitio, y ya parece que ya con esto se ha dado la sentencia definitiva de que efectivamente fue el lugar de nacimiento o el lugar en el que vivió María Magdalena. Tanto que incluso, y esto yo sé que hay algún amigo por aquí al que le va a gustar especialmente, en esa sinagoga se encontró, y esto es asombroso, una reproducción en una piedra del Templo de Salomón. El Templo de Salomón, que es, como ustedes sabrán, el sitio en el que estaba el Arca de la Alianza, joder, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, el dichoso candelabro. ¿Cómo se llama el candelabro? ¿Alguien se acuerda? La menorá. Como pueden ver, esto es una representación que están las 2 columnas famosas del templo, la menorá en el centro, se ve, ¿no? Bueno, pues esto se llama de Magdalena Stone, porque claro, ya de Magdala Stone, porque ya todo tiene que ver con María Magdalena, y curiosamente estaba en la sinagoga de esta que os comentaba del siglo I. Pues bien, no solamente se ha montado un centro turístico, sino que además, y esto es muy curioso, y ahora entenderán a dónde quiero ir con todo este rollo, el Magdala Project hace especial hincapié en rehabilitar el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica, que como ustedes sabrán, tradicionalmente, como casi todas las religiones, siempre ha sido bastante machista, ¿no? Bueno, pues pretenden, pues eso, ¿no?, de alguna manera, exaltar el papel de la mujer y luchar por un feminismo integrador que es bastante lógico. Pero hay un problema. Resulta que el Magdala Project, es una construcción, es un proyecto que está financiado, coordinado y dirigido por los legionarios de Cristo. ¿Conocen ustedes los legionarios de Cristo? Bueno, solamente les voy a decir una cosa, en el libro profundizo mucho más en esto, pero para que entiendan un poco por qué voy a hablar de esto, en un ejemplo absolutamente grotesco de cinismo, el fundador de este Magdala Project, un tal José Salas, hizo unas declaraciones muy polémicas en el año 2004, comparando a María Magdalena con Marcial Maciel, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo, un señor que no solamente estaba acusado de pederastia y de tener decenas de hijos bastardos con feligresas suyas, algo que obviamente está prohibido, sino que pues estaba metido en un montón de asuntos de trapicheo económicos. Bueno, era todo un perla este hombre, ¿no? De hecho, acabó siendo expulsado de su propia iglesia, de su propia congregación, porque es una congregación religiosa, por cierto, reconocida por el Vaticano como el Opus Dei o como otras. Pues esto es lo que dijo el Juan Solana que es el director del Magdala Center, del Magdala Project, que para mí, no sé si lo podéis leer bien, pero me parece absolutamente rocambolesco, ¿no? Dice, las iniciales de Marcial Maciel eran también MM, justo como María Magdalena.
Por eso existe un paralelismo, dice el hombre, debemos recordar que todos tenemos problemas y defectos. Esto lo dijo 3 meses después de que saltase el escándalo de los cerca de 20 y tantas niñas de las que supuestamente había acusado este señor, ¿no? Esto es un ejemplo más de cómo se ha desvirtuado y se ha manipulado hasta extremos absolutamente delirantes como esto, la imagen de María Magdalena por parte de la Iglesia Católica. El problema está en que no sabemos realmente quién fue María Magdalena. Lo que sabemos seguramente es lo que no fue. Y lo que no fue, con perdón, es una puta. No fue una prostituta María Magdalena, digan lo que digan. Y ahora vamos a ponernos un poquito más, iba a decir más serios, pero bueno, yo creo que ya el momento más serio ha sido hablar de Maciel este. Es intrigante, no sé si ustedes han leído los Evangelios, pero solamente hay 12 pasajes que hablen de María Magdalena. Los 12 pasajes, excepto 11 de los 12, están relacionados con los momentos más importantes de la vida de Jesús, que es precisamente la muerte de Jesús, la pasión y la resurrección. María Magdalena está presente en esos momentos, está presente durante la crucifixión, está presente en el entierro de Jesús y está presente en la resurrección. Sin embargo, solamente hay un pasaje, uno solo, que hable de ella antes de estos acontecimientos. Y eso es muy intrigante, porque da que pensar, lo que uno puede deducir es que los evangelistas omitieron esa información porque su público ya conocía al personaje. Pero, ¿quién fue ese personaje para que el público omitiese quién era María Magdalena realmente, ¿no? Bueno, pues resulta que, como hemos visto, María Magdalena siempre está presente en la crucifixión. Hay un detalle que quiero que veáis, porque, ¿cómo se? La lucecica en el centro, ¿verdad, Mar? Lo de la luz. Vale. Esta es María Magdalena y esta María Magdalena. No sé si se aprecia bien, pero siempre se representa con el pelo extremadamente largo. No sé si se han fijado. ¿Saben por qué? Bueno, ahora lo cuento. Magdalena estuvo de nuevo en el entierro de Jesús, en la crucifixión de Jesús, estuvo está presente en todos los evangelios, en la resurrección de Jesús, pero hay algo muy curioso. En el evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos, termina, pese a que en cualquier versión, las versiones que ustedes pueden consultar, cualquier Biblia, cualquier Nuevo Testamento, tiene incluidos 12 versículos que están al final de Marcos, que son una interpolación posterior que no está en las primeras copias. Es muy perturbador porque ese evangelio, el evangelio de Marcos, repito, el más antiguo, el primero, el que sirvió como base para el resto de evangelios, terminaba con algo realmente sorprendente. Y es que María Magdalena llegó junto con María Salomé y María Jacobí, llegó al sepulcro, iban dándole vuelta a la cabeza porque decía, bueno, ¿cómo vamos a mover la piedra esta que es enorme, qué va a pasar aquí? Pero cuando llegaron allí se encontraron que la piedra estaba movida y apareció un señor que no describen en ningún momento como un ángel, sino como un señor que vestido de blanco y que irradiaba luz, que les dijo, ese que venís a buscar ya no está aquí, ha resucitado, ir a buscarlo a Galilea y formad a los demás discípulos. Y lo curioso es que, si lo pueden comprobar, si eliminamos esos 12 versículos añadidos del Evangelio de Marcos, terminaría con María Magdalena diciendo, no le voy a decir nada a los discípulos. Es decir, no hay ninguna aparición, no hay ninguna escena de Jesús resucitado en el Evangelio más antiguo. Y eso es muy inquietante, porque los siguientes Evangelios, Lucas y Mateo, que son versiones extendidas del Evangelio de Marcos, introducen un montón de episodios de escenas de Jesús resucitado. ¿De dónde lo sacaron Lucas y Mateo? Bueno, no voy a entrar en eso, pero es muy curioso porque es María Magdalena la que decide no decir nada a los discípulos. ¿Por qué? Veremos. Luego hay una famosa escena, se llama en el argot, se llama No mi tangere, no me toques, sería la traducción en castellano, que se ha representado hasta saciedad en el arte. ¿Y qué es esto, no? En el Evangelio de Juan, que es el último Evangelio, hay un momento en que van a ver la tumba de Jesús, Pedro, el discípulo amado, que no está muy claro quién es, aunque la Iglesia defiende que es Juan, y María Magdalena. Pedro y el discípulo amado se van y María Magdalena se queda allí. Pero no llegan a ver, Pedro y el discípulo amado no llegan a ver a Jesús, pero María Magdalena sí. Lo curioso es que al principio no lo reconoce, y es muy inquietante, lo confunde incluso con el jardinero, unos evangelios lo traducen como el jardinero, otros como el hortelano, lo confunde con un tipo que estaba allí currando, no reconoce a Jesús, hasta que llega un momento en el que por fin lo reconoce y Magdalena intenta abrazar a Jesús, que es la escena que representan esto, el Noli me tangere, y Jesús le dice eso, no me toques. Y ya está. Lo inquietante es que, como decía, solamente de las 12 escenas que mencionan a María Magdalena, solamente una la menciona antes de los acontecimientos de la pasión de Jesús, que es esta escena de Lucas, del Evangelio de Lucas, que dice
Iban con él los 12 y algunas mujeres que había liberado de los malos espíritus y curado de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Y algo muy inquietante, porque dice, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le asistían con sus bienes. Esa última frase es muy, muy inquietante. ¿Cómo que otras muchas que asistían con sus bienes? Esto está diciendo que había mujeres que asistían económicamente a Jesús, a la misión de Jesús. Eso hoy en día igual nos puede parecer raro, pero eso en el contexto judío del siglo I es una tremenda anomalía. La mujer en esa época no existía legalmente, no tenía derecho ni siquiera a declarar en un juicio si no tenía consentimiento del marido. ¿Quiénes eran esas mujeres que asistían con sus bienes a Jesús, ¿no? Eso es lo que ha llevado, entre otras cosas, a considerar, erróneamente, que era una prostituta. Era una mujer libre, entre comillas, y que tendría sus bienes porque no estaría casada, no dependería de ningún varón, ¿no? Por cierto, hay una cosa que no he mencionado. Todas las mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento siempre se relacionan con un hombre. Por ejemplo, como aquí tenemos un ejemplo. Juana, la mujer de Cusa. Susana, que luego también se dice que era la prima de no sé quién, no me acuerdo ahora mismo. Excepto María Magdalena, que se dice que era María de Magdala, llamada Magdala. Eso es muy inquietante, ¿no? Ahí tiene como un matiz que hace un matiz importante de diferenciación. Pues bien, la Iglesia siempre ha defendido que es muy, muy extraño que solamente aparezca María Magdalena en tan pocos versículos evangélicos, ¿no? Por eso la Iglesia siempre ha defendido que aparece, pero camuflada en otros personajes, que es lo que vamos a ver a continuación. Uno sería la pecadora pública de Lucas, que es como se conoce, supongo que todos conocerán esta escena muy famosa, que es Jesús estaba un día comiendo en casa de Simón el fariseo, que era pues un fariseo de la zona, en Galilea, y de pronto llegó una señora a la que definen como una pecadora pública. Tradicionalmente se ha interpretado que esto es una prostituta, pero no está claro que sea una prostituta. Es muy probable que lo fuese, ¿no? Pero bueno, esta señora llegó con un jarro de perfume además bastante caro, de perfume de nardos, y limpió los pies de Jesús con sus propias lágrimas y las secó con su pelo y los perfumó con este perfume de nardos. Después hubo una pequeña discusión con los apóstoles, con los discípulos, que se quejaron de que emplease el perfume tan caro en eso, pero a esta mujer se le ha identificado con María Magdalena. ¿Por qué? Porque Lucas menciona a esta señora justo antes de mencionar el episodio que os decía antes de los 7 demonios. Y ahí se establece esa relación. María Magdalena sería una pecadora y los 7 demonios en realidad sería una especie de parábola de una vida de pecado y de perdición de la que Jesús le sacó. Y luego también se suele identificar con otro personaje que es María de Betania. ¿Conocen ustedes a María de Betania? En el Evangelio siempre se menciona en relación a Marta, que sería su hermana, y sobre todo a Lázaro. Lázaro de Betania, que fue el famoso Lázaro que Jesús resucitó. Es verdad que en los Evangelios, especialmente en Juan, se ve como que Jesús tiene especial cercanía con esta familia y especial relación con María de Betania. Y la Iglesia siempre ha identificado que es la misma persona, o sea, María Magdalena es María de Betania y la pecadora de Lucas. Claro, esto es intrigante, porque le llaman María de Betania, ¿por qué de pronto pasa a ser María Magdalena? ¿Por qué a la pecadora de Lucas esta no la llaman por su nombre? ¿Por qué la Iglesia hizo esa identificación? Bueno, pues esto fue cosa de este hombre que ven aquí, Gregorio I, que en una homilía de 591 estableció esa relación que se ha mantenido hasta prácticamente 1969, que fue cuando Pablo VI dijo ya de una vez por todas que María Magdalena no era la pecadora de Lucas, por lo tanto ya no era prostituta. Durante cerca de 1500 años, María Magdalena ha sido considerada la prostituta que Jesús devolvió al redil y acabó convirtiéndose en lo que pretendía este señor precisamente en esa homilía, que es, en el mundo judío ser prostituta, ya os he dicho que una mujer era especialmente ninguneada, imaginaos, una prostituta, ¿no? Bueno, pues aún así Jesús la perdonó. Eso es el símbolo que quería representar la Iglesia con eso, ¿no? Sería el extremo perfecto de la redención extrema. La prostituta, la pecadora más pecadora del mundo, que al final acaba siendo redimida. No parece, no hay nada que indique que María Magdalena fuese esta señora, la pecadora pública de Lucas, ni hay nada que indique que fuese María de Betania. Pero además hay una cosa que es muy interesante. No sé si ustedes conocen los gnósticos, los cristianos gnósticos,
Pero son un grupo cristiano que, aunque la Iglesia Católica siempre ha pretendido ningunearlos y considerar que era un grupo minoritario, llegaron a tener una importancia tremenda, especialmente en el norte de África, especialmente en Egipto. Y en Egipto, en el siglo I, no es el Egipto de hoy en día. Alejandría era el centro de la cultura occidental, solamente comparable posiblemente con Atenas. Bueno, pues allí surgió una secta que llegó realmente a poner en jaque al cristianismo romano, al cristianismo de Pedro y de Pablo, que fueron los gnósticos. No voy a entrar en mucho detalle sobre las creencias de esta gente, pero para solamente un par de cosas, ¿no? Ellos pensaban que Jesús realmente, aunque había diferencias, eran de diferentes escuelas, pero básicamente ellos eran tremendamente dualistas, renunciaban al mundo físico, consideraban que la salvación no consiste solamente en elevarse al cielo, sino en romper con la vida material. Y de hecho algunos llegaban a afirmar que Jesús no había existido como persona física realmente, sino que había sido como una especie de avatar, ¿no? Como algo que se había manifestado aquí, pero que por lo tanto la crucifixión incluso había sido mentira. Bueno, pues resulta que en el año 48, en Nag Hammadi, en Egipto, se encontraron un montón de pergaminos, que se llama la biblioteca de Nag Hammadi, que posiblemente no tengan nada que envidiarle al famoso manuscrito del Mar Muerto, que seguro que ustedes han escuchado alguna vez, y que en esos manuscritos de Nag Hammadi se recogían varios de los evangelios de estos grupos gnósticos. Y es muy curioso como en todos estos evangelios María Magdalena adquiere un papel interesantísimo. A ver, todos estos evangelios, al contrario de los evangelios canónicos, los evangelios canónicos pretenden ser biografías de Jesús. Estos no. Estos son más bien, en todos Jesús se manifiesta a alguno de los discípulos después de muerto. Es decir, son contactados, son libros de contacto, ¿no? Como puede ser el libro Urantia, por ejemplo, algo así. En casi todos los libros, excepto en alguno, que es Lucas, que es el famoso Evangelio de Lucas, que se encontró no hace mucho, es uno de estos, o el Evangelio de Tomás, en el resto de libros, a quien se aparece Jesús, con quien contacta Jesús, es con María Magdalena. Y de hecho, eso llega incluso a crear suspicacias y piques entre los demás apóstoles, que no entienden por qué Jesús le elige a ella. De hecho, aquí tienes, por ejemplo, tienen un ejemplo de eso, ¿no? Lo que está escondido para vosotros, os lo anunciaré. María Magdalena es la receptora de un mensaje iniciático, un mensaje secreto de Jesús, que básicamente consiste en cómo escapar de este mundo terrenal, cómo adquirir la salvación según los gnósticos. Y ese mensaje se lo da Jesús en petit comité a María Magdalena, ¿vale? Pero hay algo más. Fíjense lo que dice aquí. Marian, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Eso, como veremos, tiene su importancia. Pero es que más, en esos evangelios, una y otra vez, se muestra a Pedro. Ya saben que en la iglesia de Roma se da por hecho que el que la fundó fue Pablo y el primer papa fue Pedro, ¿no? Dos de los grandes, bueno, Pedro fue un apóstol real, Pablo fue un advenedizo que vino después, pero tuvo muchísima importancia. Pero en todos estos evangelios gnósticos se le muestra siempre a Pedro enfrentado a María Magdalena. De alguna manera viene a ser el símbolo entre la iglesia de Roma enfrentada con la iglesia, según los gnósticos, real, que sería la iglesia de María Magdalena, la iglesia auténtica de Jesús. Recuerden, estos libros son libros del siglo III, es decir, antes de Nicea, antes de Constantino, antes de que la iglesia se aliase con Roma. Y eso vuelve a pasar una y otra vez en todos estos libros, luego volveremos a ellos. Pero fíjense en esto. Esto es una frase, como os digo, de Pedro, en la que dice: que se aleje Marian de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Pedro representa esa ortodoxia de la Iglesia Católica que todos conocemos, que siempre ha ninguneado el papel a la mujer, siempre ha negado que la mujer pueda ser un apóstol igual que los hombres, aunque, como veremos, precisamente María Magdalena, según la propia Iglesia, según una parte de la Iglesia, lo fue. Y es que hay algo curioso aquí. Los que sean un poco aficionados a esto de la historia de las religiones y a la historia en general, sabrán que en la antigüedad, antes del cristianismo, el papel de la diosa o de las diosas era importantísimo en todas las culturas, importantísimo. Sin embargo, tanto los judíos, que como sabrán, una religión monoteísta en la que la mujer, repito ya por enésima vez, siempre está bastante marginada, no existe esa diosa, no existe el papel femenino. Existe de alguna manera el Espíritu Santo, la Ruá judía, que es femenina, pero no llega a ser una diosa. El cristianismo tampoco tenía una diosa, pero sus creyentes, los cristianos, necesitaban de alguna manera saciar
esas ansias de una divinidad femenina. Y así surgió, como ustedes sabrán, el culto a la Virgen María, ¿vale? Solamente quiero hacer una comparación, sin entrar en mucho detalle. No me gusta mucho hacer estas comparaciones tan en frío porque tienen más miga, ¿no? Pero aquí tienen, por ejemplo, dos representaciones de Isis dando de mamar a Horus y una representación también de Isis dando de mamar a Harpócrates, que es la versión romanizada del culto de Isis, de Horus y de Osiris. Y fíjense el parecido con representaciones de la Virgen María amamantando, ¿no? Este de la izquierda es Isis, no la Virgen María, podría ser perfectamente María. De hecho, esto que ven aquí es la primera representación de la Virgen María y es precisamente eso, la Virgen dando de mamar también a Jesús. Pero es que hay cientos de representaciones de la Virgen María que son exactamente iguales que la de Isis. Es decir, de alguna manera el cristianismo intentó saciar esas ansias de creencia en una diosa madre con la Virgen María. Pero hay un problema. La Virgen María representaba una parte de la diosa madre, pero no la diosa madre al completo, porque la diosa madre en la antigüedad, Isis, Astarte, Afrodita, no solamente era madre, sino que además era sexual, una virgen fecunda, no era una virgen virgen, ni mucho menos, sino que eran sexuales. Y ese papel, obviamente, no lo podría cumplir la Virgen María, porque la Virgen María, como todos sabrán, fue virgen siempre, según la Iglesia Católica. Fue virgen antes, durante y después del parto. Y ese fue el papel que de alguna manera cumplió María Magdalena. María Magdalena es santa. Parece que no, parece que hemos descubierto a María Magdalena gracias a Dan Brown y al Código da Vinci, pero es santa desde el siglo V. Pero es santa entendida, como he dicho antes, como la santa, la pecadora redimida que al final se acaba convirtiendo en la principal creyente de Jesús, ¿no? Pero María Magdalena cubría esa cuota de sexualidad en la diosa que no cubría la Virgen María. De ahí que especialmente a partir del año 1000, con el desarrollo de la orden de los dominicos, con la orden del Císter, con los templarios, se desarrolle, por un lado, el culto a la Virgen María, a la Notre Dame, y también el culto a María Magdalena y a las vírgenes negras, que ya de camino tiene que ver con todo esto, ¿no? Disculpen, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Supongo que habrán escuchado hablar 1000 veces de esto, ¿verdad? De la última cena de Da Vinci. El cuadro es muy inquietante, el cuadro es tremendamente perturbador y habría que ver exactamente qué es lo que quería decir Da Vinci, pero hay algo que es evidente. El personaje se da por hecho que Juan, el apóstol Juan el evangelista, ¿por qué se da por hecho que Juan? Bueno, pues porque en el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, que por cierto es el único evangelio que tiene un autor que se llama el discípulo amado. En el evangelio se menciona que esas palabras fueron recogidas por el discípulo al que Jesús más amaba, pero no se dice que sea Juan. Se dice simplemente, aparece en varias menciones, en varios episodios de este evangelio, y en una de ellas se dice que es un discípulo que estaba recostado sobre Jesús durante la última cena. Y esta es la primera anomalía del cuadro de Da Vinci. Aquí no está recostado sobre Jesús. Si miran en Google cualquier cuadro de la última cena, siempre el personaje que aparece recostado sobre Jesús es Juan y siempre aparece como imberbe, el único casi siempre que es imberbe, y siempre con rasgos muy femeninos. ¿Por qué? Porque se supone que era el más joven de los discípulos, ¿no? De los apóstoles. Da Vinci posiblemente quería hacer referencia a María Magdalena. Bueno, habría que verlo. Pero hay muchos más cuadros, hay muchos más en los que sí que parece una mujer ese personaje. ¿Por qué? Porque hay muchos que defienden que el autor de ese evangelio ya no es que fuese María Magdalena, sino posiblemente una comunidad fundada por María Magdalena y que tenga relación con esto que os comentaba antes de los gnósticos y todo esto, ¿no? Pero bueno, supongo que también habrán escuchado alguna vez hablar de los cátaros, ¿verdad? Son un lugar común en todo el mundo del misterio. Bueno, pues desde que salió el Código da Vinci, de que se puso de moda todo este tema de María Magdalena, el linaje sagrado y tal, yo no paraba de escuchar referencias de autores que aseguraban que los cátaros estaban convencidos de que María Magdalena y Jesús eran pareja e incluso que habían tenido descendencia. Pero ninguno aportaba jamás, no aportó nunca ninguna evidencia de eso. Era simplemente, pues bueno, lo decían y ya está. Bueno, pues yo después de un montón de años he acabado encontrando una evidencia de eso. Los cátaros no pensaban que fuesen pareja, sino que algunos cátaros, solamente algunos, los cátaros de Béziers, que es una ciudad que fue especialmente devastada durante la cruzada albigense contra los cátaros, defendían que era la esposa de Jesús.
Y de hecho, durante el asedio de Béziers, que se produjo precisamente el 22 de julio del año 1213, que es el 22 de julio, el día de Santa María Magdalena, y un montón de cátaros se refugiaron, y es una representación de lo que estoy diciendo, se refugiaron en la catedral de Béziers, que está dedicada a Santa María Magdalena. Y estos cátaros aseguraban que era la esposa de Jesús. Pero ya está, no hay ni una sola referencia más antigua del siglo XIX que hable de este supuesto matrimonio entre Jesús y María Magdalena. ¿Pudo ser la mujer de Jesús? Pues como poder ser, pudo ser, pero no hay evidencia que lo avale. Los que defienden esta idea han argumentado, por ejemplo, lo que os comentaba antes. La escena esta de la pecadora de Lucas es muy sexual. Es eso de que una mujer le seque con el pelo, o sea, le seque los pies con su propio pelo, que con sus lágrimas le lave el pie, tiene un matiz sexual que muchos han querido interpretar así. Yo no lo veo tan claro. Sobre todo porque esa misma escena en el Evangelio de Marcos, o sea, perdón, de Mateo y de Lucas, aparece, la protagoniza otra señora que es María de Betania. Exactamente lo mismo que la pecadora de Lucas, pero no es esa señora. Y por supuesto, no es María Magdalena. Pero hay algo más. Seguro que conocen este episodio, ¿verdad? La boda de Caná, importantísimo. Este episodio solamente aparece en el Evangelio de Juan, no aparece en ninguno de los otros tres, y hay algo muy, muy curioso. Le voy a resumir muy brevemente, pero bueno, esto pasa en el Evangelio de Juan antes de que Jesús empiece a predicar y antes de que haga ningún milagro. Sin embargo, por el motivo que sea, a Jesús y a su familia y a varios discípulos, que ya tenía algunos, lo invitan a una boda de alguien anónimo que no sabe quién es. Y pasa algo que es realmente curioso. Hay un momento de la boda en el que se quedan sin vino. Y el maestre Sala, que ahora os comentaré un poco el papel que hacía el maestre Sala, que es muy interesante. El maestre Sala se dirigió a María y le comentó el problema que tenía con el vino. Y María se lo dijo a su hijo: oye, mira, que esta gente se ha quedado sin vino, a ver qué podemos hacer. Jesús dijo: pero bueno, ¿a mí qué me estás contando, no? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, pues aún así, Jesús se acabó enrollando y de pronto les dijo que cogiesen las tinajas que había de agua, que las volcasen, porque se iban a convertir en vino. Y efectivamente pues se convirtió en vino, ¿no? Es muy curioso porque justo después de eso, el maestre Sala que os digo, se dirigió a Jesús y le dijo: todos sirven el vino mejor y cuando se ha bebido en abundancia, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. ¿Por qué le dice esto a Jesús? Si no era su boda. El encargado de cubrir la demanda de vino era el novio de la boda. ¿Por qué le dice esto a Jesús? Eso es muy curioso. Si analizan este versículo de esta perspectiva, por lo menos les va a hacer dudar. Pero bueno, perdón, como curiosidad algo muy interesante. ¿Saben ustedes a qué se dedicaba el maestre Sala Obviamente esta cena es un añadido de Juan y no tiene pinta de que sea real, de que pertenezca a Jesús de la historia. Sobre todo por este personaje que os voy a comentar. La gran anomalía es el maestre Sala. El maestre Sala es un personaje que aparece muy común en el Imperio Romano, en la época romana, y era un señor que se dedicaba, básicamente, aparte de atender, que estuviese todo bien durante cualquier celebración, se dedicaba a, conforme iba pasando la noche y los efluvios alcohólicos iban aumentando entre los asistentes a cualquier evento, iban mezclando el vino con agua en la proporción adecuada para que la gente se pusiese especialmente pelotazo. ¿Me entienden? A eso se dedicaba y además el hombre lo iba personalizando. O sea, pues si sabía que alguno tenía mal beber, pues le echaba más agua a su mezcla de vino y esa era la función de este hombre. Pero esa función era como decía, muy típica del Imperio Romano, no de Israel, no de un judío como era Jesús. Por lo tanto, esto parece una clara interpolación. Por muy bonito que pueda parecer que era una referencia a una posible boda de Jesús, no lo parece por esta anomalía, ¿no? Pero hay alguna más. Entre ellas las que comentaba antes, ¿no? Ese momento en el que le dice: no me toques, en el Evangelio de Juan. De nuevo, fijaos, el Evangelio de Juan siempre es el Evangelio de Juan en el que aparece una relación especial entre Jesús y María Magdalena. No sé si conocen este Evangelio o si han leído los Evangelios cristianos, los Evangelios católicos, los Evangelios canónicos. Pero el Evangelio de Juan es el Evangelio, aparte del más místico, es el más evolucionado teológicamente. Marcos es muy abrupto, muy rudo, cuenta la historia de Jesús sin apenas en detalle. Lucas y Mateo profundizan un poco más, pero Juan es muchísimo más. De hecho, Juan habitualmente es representado como un águila en la iconografía cristiana, porque Juan es el evangelista que parecía que desde el cielo veía toda la historia de Jesús, ¿no? Pero el Evangelio de Juan está lleno de historias que no aparecen en los demás, y son una de dos:
o procedía de una fuente mucho más auténtica que los otros, cosa que yo en parte defiendo, o es un libro lleno de falsedades, lleno de muchos más añadidos y mentiras o interpolaciones que los demás no tenían, ¿no? Pero sea como sea, en ese evangelio María Magdalena tiene un papel especial. Y además, y esto es muy curioso, ese evangelio era el evangelio más apreciado por los gnósticos. Hasta el punto de que era el único que realmente los gnósticos reconocían como bastante veraz, ¿no? Y claro, esta especial cercanía que se ve en el evangelio de Juan, cuando volvemos a analizar los textos gnósticos, se vuelve muy inquietante, ¿no? Porque en los gnósticos, una y otra vez, se dice que Jesús amaba a María por encima de todas las mujeres o incluso por encima de todos los apóstoles. Hay momentos, por ejemplo, en el evangelio de Felipe, que se dice: la compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces. Aquí eso a priori podría parecer una muestra clara de que había un rollillo, ¿no?, entre ellos, ¿verdad? Bueno, pues no. Siento que nos pongamos en ese plan, pero no. Por desgracia siempre se han utilizado estos textos de los gnósticos para defender esta idea de un matrimonio sagrado entre Jesús y María Magdalena, pero es porque lo que han hecho generalmente es extrapolar lo que han querido, lo que justifica la teoría del linaje sagrado, del matrimonio sagrado, sin pararse a leer en profundidad como lo que decían los gnósticos, ¿no? Los gnósticos tenían un ritual especial que consistía precisamente en eso, en besarse en la boca, que era una especie de manera de transmitirse información e incluso lo que ellos llaman el logos, el conocimiento, la noxis de unos a otros, ¿no? Y esta cita del Evangelio de Felipe lo demuestra, pero es que incluso en un texto gnóstico también de los de Nag Hammadi, en el segundo Apocalipsis de Santiago, dice exactamente lo mismo de María Magdalena, pero es a Santiago a quien besa en la boca. Jesús le besó en la boca y me abrazó diciendo: amado mío, he aquí que voy a revelarte aquellas cosas que los cielos no han conocido, como tampoco los arcontes. Cualquiera, de una manera tendenciosa, podría decir que Jesús era homosexual por esta frase, si la saca de contexto, pero es que hay que entender los textos en su contexto. Y eso, por desgracia, muchas veces pues no pasa. Pero bueno, hay algo más. Si alguna vez alguien os dice: no, es que los gnósticos defendían que María Magdalena era la pareja de Jesús y eso lo defendía y eso es una verdad, bueno, pues el Evangelio de Tomás, que es posiblemente el Evangelio gnóstico más importante, de hecho es considerado el quinto Evangelio por muchos exégetas cristianos, hay un momento que es este versículo, el versículo 61, en el que Salomé, una de las discípulas de Jesús, le dice: ¿quién eres tú, hombre, y de quién? Te has subido a mi lecho y has comido en mi mesa. Te has subido a mi lecho. Eso es mucho más evidente que lo que estamos hablando de María Magdalena. Sin embargo, también hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Porque es una especie de matrimonio místico entre hombres y mujeres que celebraban los gnósticos, que bueno, sería muy complicado enrollarnos con esto, pero con esto quiero decir que hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza los textos antiguos sin contextualizarlos y sin entender realmente que incluso aunque los gnósticos pensasen que eran marido y mujer, no quiere decir que lo fuesen. Era su creencia particular, su forma de entender a Jesús, ¿no? Bueno, sea como sea, lo que sí es verdad es que los gnósticos sí tenían mujeres sacerdotisas, sí tenían mujeres que llegaban a ser incluso a dirigir comunidades enteras. De ahí que Tertuliano, que fue uno de los padres de la Iglesia, llegase a decir esto sobre ellos, ¿no? Las mujeres de sus herejes, qué desenfrenadas son, tienen la osadía de enseñar, discutir, exorcizar, curar y aún bautizar. Esa es la gran diferencia que había entre los cristianos católicos y los cristianos gnósticos, que sí le daban un papel importantísimo a la mujer y que se lo dieron a María Magdalena como símbolo general de la mujer. No de la mujer malvada, sino de la mujer sagrada. Y dicho esto, nos vamos a ir para Francia, porque les quiero contar, ¿saben ustedes qué fue de María Magdalena después de morir Jesús? También el Código da Vinci, también en torno, como consecuencia de estos libros, se habló mucho también de cuál fue su historia posterior, ¿no? Pero también se ha hablado de una manera muy sesgada, nunca se ha profundizado, por lo menos en la literatura española, al respecto, ¿no? Y creo que merece mucho la pena, por lo menos para que conozcáis algunas curiosidades tremendas que tienen que ver con María Magdalena en Francia. Por ejemplo, esto. La leyenda cuenta, y una leyenda que, por cierto, esto es una prueba, esto es una representación, un bajo relieve que está en el altar del Rosario, que está en la Basílica de San Maximín, que está en un pueblo que se llama San Maximín también, que muestra, se llama la huida de la Magdalena, que muestra el momento en el que María Magdalena
coge un barco de piedra, sin velas, un barco de piedra, ojo, y junto a unos cuantos más, entre los que están María Salomé, María Jacobí, José de Arimatea, Lázaro de Betania, Marta de Betania, que según os he comentado antes, se da por hecho que eran sus hermanos, emprende un viaje y acaba desembocando por estas cosas, ¿no?, que tiene la vida, acaba desembocando en Marsella. No exactamente en Marsella, sino aquí, aquí. En Santas Marías de la Mar, sería la traducción correcta de esto. Un pequeño pueblo de la Camarga francesa, un pueblo precioso, que se ha convertido en el epicentro del culto a María Magdalena en toda esta zona. Como he dicho, María Magdalena no llegó sola, sino que llegó con varias personas, ¿no? Entre ellas están lo que se llaman las dos Marías, que junto a ella serían las tres Marías. Serían María Salomé y María de Cleofás. María Salomé y María de Cleofás son dos personajes muy extraños que aparecen, que acompañan a María Magdalena durante el momento en el que al tercer día, el domingo de resurrección, van a visitar la tumba de Jesús y se encuentra que Jesús ya no está. Y las tres se les llama, junto a José de Arimatea y a Nicodemo, se llaman los miróforos, porque son los portadores de la mirra. Fueron los que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús. Por eso se les suele representar con unos botecitos, con unos frascos, y también a María Magdalena. Uno de los atributos de María Magdalena es precisamente ese botecito, ¿no? Bueno, pues en ese viaje, junto a María Magdalena, venían estas dos señoras, María Salomé, María Cleofás, que según la Iglesia Católica eran hermanas de la Virgen María. Curioso porque se llamaban todas María. O sea, María, la mujer de José, María, la mujer de Salomé, y María, la mujer de Cleofás. Porque esta señora le puso a todas sus hijas María, ¿no? Bueno, habría que ya sea complicado entrar en ese detalle, pero es asombroso. Sea como sea, allí, a partir del siglo IX, en Santas Marías de la Mar, comenzó a desarrollarse un culto centrado en estas dos señoras, en María Jacobé, María de Cleofás y María Salomé. Y no sé si lo pueden leer aquí abajo, si se lee bien. ¿Leen lo que pone aquí? Y pone en la cripta, estatua de Santa Sara, patrona de los gitanos. Ahora llegaremos a esto porque es muy, muy interesante. Bueno, sea como sea, allí se desarrolló un culto a estas dos señoras, a María Cleofás y María Salomé, que eran las que acompañaban a María Magdalena en esto. Y cada 25 de mayo, casi ya mismo, se celebra una festividad, que ahora veréis alguna foto porque es realmente fantástica, en las que estos son los relicarios de María Salomé y María Jacobí. Como veis, pues son bastante toscos, ¿no? Y son de madera, policromada, con unos dibujos de ellas. Y el ritual consiste esto está en lo alto del coro de la iglesia de Santa María de la Mar, la Notre Dame de la Mar se llama la iglesia. Consiste en bajarlo, como pueden ver aquí, lo bajan por una ventanita. Y todos los fieles abajo, todos los fieles, casi todos son gitanos, abajo pues le esperan con velas, con guitarras, imaginen, ¿no? El fiestón que se marca esta gente. Bajan los relicarios y se exponen durante 24 horas las reliquias supuestas de estas dos señoras, ¿no? A la vez que pasa esto, se sacan en procesión estas dos figuritas que, como pueden ver, a mí esto me recuerda siempre a la crista de la Virgen de la Cabeza. Yo que me crié en Marmolejo, le tengo especial, pero me recuerda a este tipo de cosas, ¿no? Porque no deja de ser eso. Está lleno de exvotos, de regalos, de gente que supuestamente le han hecho una promesa a la santa y le dejan luego algo allí, ¿no? A cambio o lo que sea. Bueno, pues estas dos estatuitas representan a María Salomé y María Jacobí. Como ven, van en un barco, que es el barco en el que supuestamente también iba María Magdalena, y cada 25 de mayo se hace una procesión brutal en la que voy a decir cientos de miles, pero es que son 200.000 o 150.000 creo que fue en el último año. Gitanos sacan a estas dos señoras, imagínense lo que tiene que ser esto, ¿no? Y las llegan a meter hasta el mar. Esto es muy curioso porque no sé si lo sabrán, pero hay una festividad que se hacía en Egipto, pero ya en época romana, que era exactamente lo mismo con Isis. Sabrán que la leyenda de Isis consiste en que, bueno, Set cortó a Isis en 12 trozos, a Osiris en 12 trozos. Isis fue buscando todos los trozos, pero le faltaba uno, que nunca lo encontró, que era el pene, y uno de los trozos lo encontró precisamente pues, en la zona de Fenicia, después de coger un mar. Y entonces había una fiesta muy típica de Isis que consistía en esto, en montar a Isis en un barco, e introducirla en el mar, pero a diferencia de esta celebración marsellesa, lo que hacían con Isis era lanzarla al mar. Estatuas de Isis, ¿no? De hecho, muchas de las estatuas de las vírgenes negras seguramente
procedan de esas festividades que se hacían de Isis, porque muchas leyendas de las vírgenes negras o de la Virgen del Mar habla precisamente de eso, de gente que de pronto se encuentra una virgen en una playa, ¿no? Pero bueno, ahí nos estamos yendo del tema. Y resulta que esto pasa cada 25 de mayo, pero el día antes se saca en procesión a esta señora, Sara la Negra, Sara la Cali, le llaman los gitanos, que es la santa patrona de los gitanos, y que si María Salomé y María Jacobí despierta fervor, esta señora despierta muchísimo más fervor, ¿no? Sería muy complicado explicar todo el proceso, toda la historia. La procesión, imagínense también lo que tiene que ser una fiesta tremenda, ¿no? Pero no, es curioso porque Sara no aparece en ninguna de las historias antiguas sobre María Magdalena, María Salomé, María Jacobí. Aparece a partir del siglo XVI, pero pese a que muchos de estos libros sensacionalistas que se han difundido últimamente en torno a Jesús, María Magdalena, el linaje sagrado, defienden la posibilidad de que Sara sea hija de Jesús y María Magdalena, argumentando que era una de las que venían en ese barco, la tradición local no dice eso. La tradición local, de hecho, es muchísimo más bonita y muchísimo más sugerente. Ellos defienden que Sara era una gitana de allí, una gitana de la Camarga, de Marsella, de la Provenza francesa, y que viendo que llegaba el barco de estos emigrantes palestinos que estaban llegando allí, el barco estaba a punto de zozobrar, estaba la mar bravía, estaba a punto de zozobrar el barco, entonces Sara se quitó su pañuelo, lo tiró en el mar y como si fuese una tabla de surf, una tabla de body, pues fue nadando, fue surfeando y rescató uno a uno a toda la gente que iba en este barco, ¿no? Esa es la leyenda auténtica de Sara y no hay ni un solo texto anterior a 1980, 82, que diga que sea la hija de Jesús y María Magdalena, porque no tiene sentido, ¿no? Bueno, sea como sea, si algún día pueden, acérquense a Santa María de la Mer y por supuesto háganse con alguno de los souvenirs, que es raro el sitio católico de esto de peregrinación en el que no haya merchandising, ¿no? Cristiano. A mí especialmente me parecen preciosísimos los bolsos que tienen ahí. Bueno, sigamos con María Magdalena. ¿Recuerdan lo que le comentaba antes del pelo? Bueno, ¿por qué esto del pelo? Bueno, porque la leyenda cuenta, la leyenda francesa, la leyenda provenzal, que es como se le llama, la leyenda cuenta que después de llegar toda esta gente allí a Santa María de la Mar, María Magdalena estuvo predicando un tiempo por la zona, incluso hizo algún milagro, llegó incluso a bautizar al gobernador de Marsella, gobernador romano de Marsella, que se convirtió en un fiel cristiano y tal, y de pronto la señora, un poco hastiada de todo, porque además tampoco tuvo demasiado éxito en su predicación, decidió retirarse y se convirtió en ermitaña y se aisló en una cueva que es, no sé si lo ven aquí, pero es eso de ahí, la Grotte de Saint Baume, la gruta de Saint Baume. Por cierto, estas cosas, qué casualidad, ¿no? Saint Baume significa santo ungüento en francés. Y es curioso que precisamente María Magdalena se vaya a vivir a una cueva que se llama como el ungüento, que es lo que a ella le caracterizaba, ¿no? Bueno, esas cosas que pasan. Ella se fue a vivir allí y allí estuvo durante 30 años viviendo. Y según la leyenda, y esto es hay muchas representaciones de María Magdalena que muestran esto, no sé si lo pueden ver, pero esos ángeles lo que están haciendo es levantar a María Magdalena. Bueno, según la leyenda estuvo 30 años viviendo allí sin comer. Se alimentaba simplemente de que cada día esos ángeles la llevaban al cielo y le daban, va a sonar mal, pero es que es así, y le daban unas hostias, pero hostias ya saben, ¿no? Y de eso vivió la señora durante un montón de años, ¿no? Hasta que finalmente acabó falleciendo. Y, por supuesto, su característica es que nunca se peló, se dejó el pelo largo y de ahí la representación de María Magdalena con ese pelazo en el que generalmente suele aparecer, ¿no? Finalmente, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien o...? Bien. Vale. Bueno, pues en esta cueva ella estuvo como decía, durante unos 30 años absolutamente aislada del mundo, solamente venían sus ángeles de vez en cuando, le daban su hostia. Y hasta que un día pasaba por allí un curita que se la encontró y le contó su historia a la mujer. Pues el hombre flipó, porque claro, María Magdalena estaba viviendo en una cueva allí, ¿no? Entonces le dijo que fuese por favor a avisar a Maximín, que era otro de los que había venido con ellos en aquel barco, que se había convertido, después de difundir el mensaje de Jesús durante un tiempo, se había convertido en el obispo, en el primer obispo cristiano de Francia, en Aix-en-Provence, que es un pueblo que está ahí al lado, y le dijo que por favor que estuviese atento, que le dijese a San Maximín que estuviese atento porque el día de la muerte de María Magdalena estaba cerca y que esos ángeles le llevarían para que él, San Maximín, le diese la última comunión y la extrema unción, ¿no?
Y efectivamente, pues así fue. Y este es un cuadro que representa esta leyenda, este momento de la última, la dernier comunión, la última comunión de María Magdalena, antes de morir, y finalmente pues, acabó muriendo. Y murió en el mismo sitio en el que años después murió también San Maximín, que es la Basílica de San Maximín, que está en un pueblo que se llama San Maximín también, y que está a muy escasos kilómetros de Marsella y muy cerquita de la cueva, también en la que supuestamente estuvo María Magdalena. Y al final, vaya a ver como yo venía a hablar de reliquias y voy a hablar de reliquias. Resulta que allí, en San Maximín, se conservan dos reliquias. Antes se conservaba, en el sarcófago que ven ustedes abajo, se conservaba supuestamente el cuerpo completo de María Magdalena, hasta que durante la época del terror de la Revolución Francesa llegaron los jacobinos y se lo cargaron todo. Y milagrosamente, 20 años después, un cura de la zona llegó y diciendo: no os preocupéis, que yo tengo el cráneo y un cachito más que lo conseguí rescatar a tiempo, ¿no? Estas cosas que pasan, ¿no? Bueno, pues resulta que apareció milagrosamente el cráneo y otro cachito que ahora os contaré cuál es. El cráneo de María Magdalena, como pueden ver, pues está claro que es ella. Que cada 22 de julio, el día de Santa María Magdalena, sacan en procesión por San Maximín. Como pueden ver, le ponen una máscara para que no se vea el cráneo. No acabo tampoco de entender muy bien por qué, porque luego esto está expuesto, se puede ver en la Catedral de San Maximín cualquier día, ¿no? Pero bueno. Pero hay algo más. No sé si lo pueden ver aquí, pero aquí se ve. Ahí hay un pequeño tubito que está justo, aquí sí igual se ve mejor. Un pequeño tubito que está junto al cráneo, que es esto. ¿Lo ven? Aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero hay un pequeño escrito aquí que pone "Noli me tangere", que es lo que os decía antes, ¿no? Lo del Evangelio de Juan, no me toques. Bueno, pues según la leyenda francesa, es un trocito del hombro y del hueso, o sea, del hueso del hombro y de la piel del hombro de María Magdalena, que fue donde Jesús lo tocó. Y se conserva, pues, el cachito allí, ¿no? El maravilloso mundo de las reliquias. Y bueno, lo siento, pero si hay un tema que a mí me fascina y del que siempre vuelvo a hablar de alguna manera o de otra, es de René Chateau. Pero es que claro, hablar de María Magdalena, no hablar de René Chateau, era casi un pecado, ¿no? Pero os prometo que voy a contar algo que es muy curioso y que no se conoce, de verdad, Saben ustedes la historia de René Chateau, ¿no? Básicamente, bueno, pues este señor, un curita que de la noche a la mañana supuestamente se hizo tremendamente rico, sin que se sepa muy bien por qué. Y que en torno a esto pues se ha especulado mucho, ¿no? Este señor ejercía como sacerdote en la iglesia de Santa María Magdalena, que es la iglesia de René Chateau, porque María Magdalena es la patrona de René Chateau. Y este señor, con los dineros que supuestamente encontró y que le permitieron hacerse millonario, pues no solamente reformó la iglesia, incluyendo entre otras cosas este mural, que como pueden ver es María Magdalena dentro de una cueva. Siempre que ven una imagen de María Magdalena representada dentro de una cueva, es una representación de esto, de la cueva en la que ella estuvo, la cueva de San Baume, por cierto. Por lo tanto, es muy curioso porque aunque la iglesia no reconoce esa historia como real, hay decenas de representaciones de María Magdalena en esa cueva, e incluso, pues ya habéis visto, se sacan sus reliquias a pasear y hay una catedral, ¿no?, dedicada en su honor. Y por supuesto, un sitio importante de peregrinaje. Bueno, pues este señor, aparte de construir, de reformar la iglesia de Santa María Magdalena, de hacerla posiblemente la iglesia más hortera que existe en toda la cristiandad, se construyó una mansión palaciega, que es la famosa Villa Betania, en relación con lo que decía antes, que María Magdalena también es María de Betania, y se construyó la Torre Magdala también en relación con María Magdalena, ¿no? Ahora bien, bueno, ya saben cómo va la historia, cómo continúa. Saunier falleció, la que había sido durante toda su vida su criada, su ama de llaves, posiblemente su pareja sentimental, heredó toda la fortuna, más que la fortuna, todas las propiedades de Saunier, hasta que finalmente pues, se la acabó vendiendo a este tipo, a Noel Corbu, y a partir de aquí comenzó lo que se puede llamar la fiebre del oro de René Chateau, que fue cuando la gente, convencida de que Saunier había encontrado un tesoro enorme, se le fue la olla y empezaron a excavar el pueblo en busca de algo que quedase de aquel mítico tesoro, ¿no? De hecho, hay imágenes increíbles como esta, ¿no? Con la gente con un georradar, que es esto que se ve aquí, que parece la navecilla de 2001, excavaron el pueblo entero y jamás nadie ha encontrado absolutamente nada, ¿no? Que por cierto, yo a esto, y no es por hacer publicidad, tengo un libro que se llama Prohibido excavar en este pueblo, que fue mi primer libro, que por cierto prologó Jesús Callejo, que está por aquí al fondo. Gracias, Jesús, como siempre. Pero bueno, ya sabes lo que pasó con esta historia, ¿no? Bueno, pero resulta que a partir de los años 60,
lo que en un principio parecía explicarse simplemente con un tesoro, el cura se ha hecho rico porque había encontrado un tesoro, pues la cosa se fue yendo. Este señor fue el primer que lo empezó a liar y empezaron a plantear que lo que había encontrado Saunier, lo que había encontrado el curita este, era algo por lo que, algún tipo de reliquia, algún tipo de documento, algún tipo de genealogía, algo por lo que o le pagaron para que lo ocultase o le pagaron para que lo entregase, ¿no? Hasta que llegó este libro, El Enigma Sagrado, del año 82, que es un libro clásico del mundo del misterio, que lo que defiende es que Saunier, el curita este, lo que encontró fue la evidencia de la existencia de un linaje originario de Jesús y María Magdalena, que a lo largo de los años se acabó mezclando con los famosos merovingios que también de moda se pusieron, ¿no? Bueno, por supuesto todo esto es mentira. Quiero decir, es mentira. Yo no digo que sea mentira lo de Jesús y María Magdalena, es probable, y ha sido otro tema que si quieres podemos hablar con calma. Lo que sí digo, lo que niego es la relación de esto con René Chateau. La niego porque además lo puedo demostrar. Todo esto es mentira y es cosa de este hombre, Pierre Plantar, uno de los personajes más grandes que ve la historia, pero también uno de los mentirosos más grandes que ve la historia, porque yo creo que una cosa no quita la otra. Se puede ser un mentiroso y se puede ser grandísimo, y este hombre lo era. Y este hombre fue el que ideó toda esta historia en parte, ¿no? Pero una vez que le he puesto en el contexto de René Chateau, quiero que venga algo súper curioso y algo de lo que les aseguro que no se ha hablado hasta ahora en ninguna presentación ni en ninguna charla, porque fue un descubrimiento reciente que hemos hecho junto a Xavi Bonet y Enric Savaric. Saunier construyó una cueva fuera, en los jardines de la iglesia, una pequeña cueva que en teoría iba a ser un homenaje a la cueva de Lourdes, a la Grotte de la Massabielle, que es como se llama la cueva en la que la Virgen, supuestamente, la Virgen María, se le apareció a Bernadette, ¿saben, no? La historia. Esto pasó en el año 1897. Las apariciones de Lourdes son unos 40 años antes, ¿no? Es decir, estaban en todo lo suyo en ese momento de la peregrinación a Lourdes y el fenómeno de Lourdes en Francia. Supuestamente Saunier hizo esta cueva como homenaje a esto, ¿no? Pero hay algo curioso. Resulta que investigando toda esta historia, encontramos un escrito de una empresa, el Institut Catholique de Lorena, del norte de Francia, una carta que le envió el 13 de septiembre de 1908, en el que le decían: también responden a sus deseos el molde de la estatua de María Magdalena y la policromía. Las pinturas armonizan bien con las rocas de la cueva donde se colocará esta estatua. Esto nos dio que pensar si esa cueva, la cueva que había construido Saunier allí, no estaba realmente dedicada a María Magdalena, lo cual sería bastante curioso, por lo menos, ¿no? Sobre todo porque siempre se ha defendido que estaba dedicada a Lourdes, ¿no? Pero hay más. Resulta que encontramos, entre toda la documentación enorme que hay en torno a esto, encontramos una carta que Saunier recibió de San Maximín, del sitio en el que están las reliquias de María Magdalena, una carta en la que alguien, el abbé M. Sicard, un abad de San Maximín, le dice que le ha preguntado a las hermanas del monasterio de Saint Dominique, que es un monasterio cercano, si podían satisfacer las demandas que Saunier, algo que Saunier les había pedido a estas monjas. Y las monjas le dijeron que sí, o sea, que no, que le podían, como mucho le podían dar unas postales y un pequeño librillo que este hombre mismo había escrito, pero le decían que escribiese a Saint Baume, a un tal abad Baissiers, que es el abad principal de la cueva en la que supuestamente estuvo María Magdalena, para ver si él le puede ofrecer lo que necesite. Y dice al final: yo ya hablé de vuestro proyecto y deseo recomendándole a usted de mi parte. Es decir, Saunier tenía algún tejemaneje con los curas, con los monjes que custodiaban la reliquia de María Magdalena en San Maximín y los que custodiaban la cueva, la grotte de Saint Baume, en la que supuestamente María Magdalena estuvo durante aquellos 30 años de eremita. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el 1 de diciembre de ese año de 1908 Saunier recibió la estatua de María Magdalena y esa estatua nunca ha aparecido ni nunca fue colocada en esa gruta, ¿no? Es muy, muy inquietante. Pero es que hay más. Bueno, esto es una reconstrucción un poquito, iba a decir tosca, por no decir penca, mía de cómo podía haber sido aquello. Pero es que hay algo más. Esta es la grotte de Massabielle, en Lourdes. Si lo ven, está la cueva principal, que es la de abajo, esta, y ahí una pequeña cuevecita, que es donde está la Virgen de Lourdes, ¿verdad? Bueno, pues nosotros cuando descubrimos todo esto nos flipamos, hemos descubierto una conexión entre Saunier y San Maximín y tal, pero resulta que al final la evidencia, y como suele pasar con este tipo de cosas, pues es contundente, resulta que no es exactamente así. Mira, estos son otros ejemplos
de homenajes que algunos curas franceses hicieron a la cueva de Lourdes. Como ven, todos representan, siguen el mismo modelo. Está una gruta principal y una pequeña grutita arriba en la que está la Virgen, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que realmente quería hacer Saunier, porque resulta que en Rolle-Château, justo al lado de esa cueva, están los restos de otra pequeña cueva, que es lo que iba a hacer él. Incluso tenemos los planos de esto, ¿no? Pero vamos, son muy pequeños y no valen tampoco de mucho, ¿no? Lo que sí es curioso y sí que es verdad es que Saunier, y eso es curioso porque nunca se ha dicho, y nunca ninguno de los que han pretendido relacionar a Saunier con todo esto del linaje sagrado han llegado nunca a esta idea, ¿no? Pero bueno, pues sea como sea, ¿qué quería hacer Saunier? ¿Cuáles son las demandas que le ofreció a esta gente de Saint-Maximin? Pues no lo sabemos. Esperemos que algún día encontremos algún papel relacionado con eso, pero mucho me temo que no. Más que hemos buscado nosotros, no creo. Pero bueno, y sea como sea, ya sí que vamos a punto de acabar. Es muy inquietante lo que os comentaba antes. El cuarto evangelio es el evangelio adjudicado a San Juan, ¿vale? San Juan es el que el Señor que os decía que tradicionalmente se le presenta como recostado sobre el pecho de Jesús. Aquí tienen un cuadro más en el que, como ven, también es muy femenino, ¿vale? ¿Por qué se da por hecho que es San Juan? Porque, primero, porque San Juan no aparece en el cuarto evangelio. No se le menciona en ningún momento, pese a que en los 3 evangelios anteriores es importantísimo. Es uno de los personajes más importantes junto con Pedro y junto con Santiago, que es precisamente su hermano, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. ¿Por qué? Porque en Juan, el evangelio que supuestamente es de Juan, no aparece Juan. Bueno, pues eso es lo que la Iglesia defiende, que no aparece porque como era él, pues omitió su presencia, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en mucho detalle porque haría falta, en el libro lo profundizo mucho más, pero haría falta entender en qué momentos del evangelio aparece el discípulo amado. Pero yo defiendo, y creo que lo puedo incluso demostrar con bastante credibilidad, que realmente el discípulo amado era era María Magdalena. A ver, os cuento, los evangelios, y voy a terminar ya, de dar un minuto, los evangelios no fueron escritos ni por Mateo, ni por Marcos, ni por Lucas, ni por Juan. Fueron escritos por comunidades distintas, y además más o menos están localizadas, que cada uno tiene su propia versión de la historia de Cristo, ¿vale? La más antigua, la comunidad de Marcos, que escribió un libro que se lo adjudicó a Marcos, ya es muy difícil explicar por qué, pero bueno, tiene su historia. Después vinieron Lucas y Mateo, que son 2 comunidades que, tomando como punto de partida el Evangelio de Marcos y una obra independiente, que es el famoso documento Q, que seguramente alguna vez han escuchado, crearon su propio relato evangélico. Y luego está el cuarto evangelio, que no parece, aunque sigue la línea temática de Marcos, pero no parece que sea una versión de Marcos. O sea, es como si fuese un remake, una versión absolutamente libre de la historia. Entonces, unos defienden, como os decía antes, que es alguien que lo que hizo es reconstruir la historia, deconstruir y luego reconstruir la historia de Jesús, y hay quien defiende que realmente es el más auténtico. Por ejemplo, hay un estudioso, uno de los principales estudiosos exégetas de este evangelio, que defiende que realmente es el evangelio más antiguo. No tal y como nosotros lo conocemos, sino que es el sustrato real de ese evangelio, pertenece a alguien que sí que convivió directamente con Jesús. Este señor, Raymond P. Brown se llama, no acaba de mojarse en quién fue este señor, es anónimo escritor, pero es alguien que se autoidentificaba como el discípulo que Jesús más amaba. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí esto me recuerda a lo que os comentaba antes de los gnósticos. Los gnósticos, siempre que hablan de María Magdalena, la describen como el discípulo que Jesús más amaba. Entonces, ¿y si fuese así? ¿Y si María Magdalena, después de la muerte de Jesús, fundó una pequeña comunidad? María Magdalena conocía perfectamente a Jesús, ha vivido con él. Yo no digo que sea su pareja, dejando eso al margen, era una más de sus apóstoles. Aunque no esté entre los 12 apóstoles, seguramente era una más, sino la más importante. Recordad, eran las que mantenían con su dinero el movimiento de Jesús. ¿Y si María Magdalena, después de morir Jesús, fundó su comunidad, fundó una comunidad enfrentada a la comunidad de Pedro y de los demás, una comunidad, por supuesto, machista y misógina, que sería la comunidad de Pedro y los demás apóstoles, y María Magdalena siguió defendiendo los auténticos principios de Jesús, creó una comunidad que dio lugar, por un lado, a la versión original del cuarto evangelio y, sobre todo, dio lugar al movimiento que años después acabó desembocando en los cristianos gnósticos, que es lo que os comentaba antes. Por lo menos como hipótesis, para trabajar y para profundizar, yo creo que es muy interesante y da que pensar, ¿no?
¿Evidencia que tengo? Pues ninguna, porque estoy diciendo que es una hipótesis, si no, seguramente estaría saliendo un cuarto milenio. Pero lo que sí quiero decir con eso es que yo creo que es muy interesante y que creo que se puede investigar por ahí, ¿no? El personaje de María Magdalena tiene mucho más importancia y seguramente yo creo que tiene mucho que ver con esto, porque además las 4 escenas en las que aparece el discípulo amado, está María Magdalena allí y son muy, muy, muy inquietantes. Son precisamente escenas en las que si quitamos el discípulo amado y ponemos a María Magdalena, encajaría perfectamente, ¿no? En fin, esta es la portada del libro, que saldrá dentro de un par de semanas. Y nada, muchísimas gracias y ha sido todo un placer.